Bueno, pues nos ponemos de pie porque vamos a leer el pasaje que nos ocupa en esta mañana, que le encontramos en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. El capítulo 9 está íntegramente dedicado a la sanación del ciego de nacimiento y algunas cositas más que vamos a contar. Voy a leer una tandita de versículos y luego seguiremos leyendo porque le quiero leer entero el capítulo 9 según vayamos desarrollando en esta mañana, hermanos, el Evangelio que nos ocupa. Estamos en Juan 9 y de momento vamos a leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, hasta el capítulo 13. Versículo, hasta el versículo, si tenemos que hacer capítulo. Perdón, hasta el versículo 13, del 1 al 13 del capítulo 9 de Juan. Y dice así la palabra del Señor, hermanos. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que eran ciegos decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos, los vecinos llevaron ante los fariseos al que había sido sanado. Amén. Amén. Señor, gracias por tu hermosa palabra que vamos a ir desarrollando en esta mañana, como ya hemos comentado, Señor. Y te pido que me vayas ayudando a que esto se desarrolle, Señor, como tú quieres que sea. Que sea palabra de vida eterna, y te lo presentamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Bueno, pues hermoso pasaje de la mañana de hoy. Luego vamos a leer más y a ver cómo lo vamos sacando adelante. Vamos a ir poquito a poco, estamos aquí tranquilitos, muy bien acoplados delante del Señor, y va a ser de mucho gozo y de mucha bendición. El pasaje de Juan, como decía yo lo he titulado La ceguera espiritual, principalmente, y la sanación de este ciego. En el primer siglo, en aquella época, los mendigos pues mendigaban en las calles, en las entradas a las ciudades fortificadas, estas que estaban amuralladas, en los lugares concurridos, esperando recibir alguna limosna que otra y esperando ser vistos por los demás, aunque a veces cuando los veían, como los vemos hoy en día, hacemos así. Y entonces ninguno ni tan siquiera se paraba para decirle cómo te encuentras, y no era fácil la vida de aquellos que tenían que subsistir a base de mendigar. Este ciego nació ciego, es ciego de nacimiento, dice la palabra, y andaba así todos los días de su vida. Todos los días serían iguales, todos los días haría las mismas cosas, a merced de que un día le pudieran dar un trozo de pan o alguna moneda que otra para comprar comida y algo que echarse a la boca. Y no debería de resultar demasiado fácil para él, porque la indiferencia era persistente en todo entonces y lo es ahora. Y es verdad que poco nos preocupamos de los débiles. Jesús venía en el capítulo 8 de hacer de
tener un encuentro con la mujer pecadora, que se la trajeron los fariseos, que la querían apedrear. Y vino a la ciudad y entró y pasaba por allí. Según nos lo explica Juan, en este capítulo, Jesús, como sabemos, tenía multiformas de hacer los milagros y las señales. Casi nunca era igual. Tal vez sería porque no quería que hubiera fórmulas preparadas, porque si siempre que curaba a un leproso, que curaba a un cojo, que curaba a uno de la vista, usaba un poquito de barro, al final íbamos a terminar por todos lados botes con barro embotellado para venderlo. Entonces él no usaba siempre las mismas fórmulas para hacer las curaciones y las sanaciones que él habitualmente hacía. En esta ocasión nuestro Señor Jesús utiliza una manera muy particular, pero que fue hacerlo con barro. No la primera vez que utiliza el barro, sino la primera vez que se agacha, como cuando la mujer pecadora, precisamente en el capítulo anterior, cuando dice que escribía en la tierra. Entonces, de esta forma, él viene a la ciudad y, bueno, pasó por delante de donde estaba el ciego, y los que le acompañaban, sus discípulos, ya empezaron, como vamos a leer un poco más adelante, a hablar un poco más de lo que hay que hablar, que es un poco lo que nos va a ocupar en esta mañana. Ya no está de moda hablar del pecado, pero una cosa sí es cierta, que no hemos perdido la capacidad, como dice en el libro que estamos leyendo, del amor al camino entre nosotros, de ser sentenciosos. Tenemos la habilidad de equivocadamente o no, conozcamos o no a las personas, de juzgar, de sentenciar, de decir habrá sido por esto, habrá sido por lo otro. Y esta es la actitud que hicieron los discípulos. Los discípulos dijeron: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Fíjate que él, si nació de nacimiento, no creo que hubiera pecado, porque dice que era ciego de nacimiento. ¿Este o sus padres? Y el Señor le tuvo que decir: ni fue este, ni fueron sus padres. Y se lo dijo con mucho cariño, no se lo dijo de mala manera, se lo dijo bien. Y ahora yo me pregunto de cómo se sentiría este ciego. A ver, este ciego de nacimiento, si oyó lo que dijeron los discípulos que venían con Jesucristo, aunque ya eran conocidos y por eso los problemas que tenía con los fariseos, si el ciego lo hubiera oído, ¿cómo se hubiera sentido? Se hubiera sentido triste. Estoy aquí tirado toda mi vida y ahora me dicen que sí he pecado. Diría: Señor, ¿he pecado yo? ¿Han pecado mis padres? Se sentiría mal. Pero fue muy ligera la forma de expresarse de los discípulos en ese momento, ¿no? Y por eso el Señor le dijo: no fueron ni sus padres, no fue por sus pecados ni por los de sus padres. Nació ciego para que todos pudieran ver el poder de Dios en él. Jesús dijo que su ceguera era una oportunidad para la obra de Dios en su vida. Edward Müller, que estamos leyendo el libro, dice que la oscuridad del hombre es una puerta a la luz del día. Por eso en el versículo 5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hermanos, a través del sufrimiento veremos a Dios. A través del sufrimiento veremos a Dios. No solamente cuando veamos que hay oraciones contestadas, a través del sufrimiento, de los desiertos, de esas cosas que dice: vaya racha que tengo. Me decían a mí, alguno me dice: ¿has empezado el año con mal pie? ¿Te has roto un pie? Digo: no, he empezado el año con muy buen pie. He cerrado el año con Jesucristo y lo he empezado con él. Bueno, pues, entonces, lo que os decía, en el sufrimiento veremos a Dios, veremos la mano de Dios, veremos la gloria de Dios, porque Él no se le escapa nada. Lo único que los tiempos son de Él y no nuestros. Y la voluntad también. Primera de Pedro 5, 10. Primera de Pedro 5, 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, os perfeccione, afirme y establezca. Amén. Dios a veces permite las cosas para librarnos del mal y para protegernos. A veces Dios nos da un problema o dificultades para llevarnos al límite de nuestras fuerzas, para así enseñarnos su poder y para su gloria. Y sé de lo que hablo por experiencia propia. A mí, como ya he contado en muchas ocasiones, de vez en cuando lo vuelvo a comentar, porque de verdad mi sanación fue para la gloria de Dios y para que yo lo cuente. Pues a mí me llegó a una situación muy, muy extrema. Y me curó. Y seguí la gloria de Dios y a un siervo que le va a servir toda la vida. Amén. Y Javi lo sabe casi mejor que yo lo que le pasó a él. Y aquí está el Juan de Abraham Darius. Estaba tirado en una cuneta y dice, no le toquéis, está muerto. Amén. Amén. Bueno, la sanación se produjo, como hemos comentado, de una manera muy particular con lodo. El Señor hizo lodo, hizo barro y se lo puso en los ojos. No sabemos si al ser de nacimiento las cuencas de los ojos las tendría vacías o tendría los ojos pegaditos o no habría nada y lo tuvo que rellenar, no sabemos. Lo que sí sabemos es que le hizo 2 bolitas, ¡pum!, se las puso en los ojos y le mandó a que se lavara al Siloé. Yo lo he mirado en el mapa, todos en nuestra Biblia al final tenemos el mapa de la ciudad de Jerusalén y los estanques normalmente estaban, lógicamente, por fuera de la zona amurallada. Y en la zona de abajo del sur, en el valle, al lado del torrente del Cedrón, en el camino que va al mar muerto, según he visto y he leído, ahí está el estanque de Siloé. Y uno se imagina que estaba algo lejos de donde estaban, aunque no nos dice, no nos describe exactamente dónde estaban, pero lo que el Señor Jesús, ¿qué es lo que quería hacer con esto? ¿Qué es lo que quería hacer el Señor Jesús? Le pone las bolitas y le podría haber dicho, ya ves. No. Él les mandó a un lugar en el día de reposo, de una manera deliberada, como vamos a ir viendo ahora, para hacer esta obra y para que todos la vieran. Entonces yo me imagino que desde donde estaban en la ciudad de Jerusalén a donde está el Siloé, probablemente habría un buen tramo o estaría lo suficientemente lejos como para cuando viniera viendo y todos le pudieran ver. Como así fue. Él se lavó y vino de donde estaba viendo. Bien, y llegó a la zona donde estaba, a su barrio. Claro, todos los vecinos que le vieron en su barrio le hicieron una fiesta. Vamos aquí a cantar, a sacar las panderetas, que nuestro vecino ha sido curado. O tal vez no. O tal vez no. Cuando vino, los vecinos empezaron a, como ya hemos leído, a decirle, bueno, ¿quién ha sido? ¿Cómo ha sido? Le decían. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían, él es, y otros, a él se parece, y él decía, yo soy. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso, me dijo, vete al Siloé, y recibí la vista. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y le preguntaron, ¿y dónde está él? Y él dijo, no lo sé. Y en el 13, y le llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Le interrogan, le detienen, yo te cojo, yo a ti te llevo para que te vean que el día de reposo, a ver qué es lo que pasa aquí. No se trabajaba, pero tío, no se trabajaba, no te pueden arreglar la vista. Si estás ciego toda tu vida, sigue ciego. Porque es mucho más importante la religiosidad que tienen estos que tu vista. Menuda bienvenida a los vecinos. Y le llevaron ante los fariseos.
Los fariseos interrogan al sanado. Vamos a ver otros cuantos versículos. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle, también los fariseos, cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disección entre ellos. A ver cuál hablaba peor de Jesús. Entonces volvieron a decirle al ciego otra vez más, ¿qué dices tú de aquel que te abrió los ojos? Y él dijo, pues que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Claro, dicen, no, tú ves, tú no has sido ciego. Cualquier cosa menos reconocer la evidencia, porque no les interesaba. Dice, y había recibido la vista hasta que le llevaron, dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Ya estaban metiendo a sus padres en el ajo. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? ¿El que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo puede ver ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es hijo nuestro y que nació ciego. Pero como vea ahora, no lo sabemos. O quien lo haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres. ¿Por qué? ¿Por qué dijeron esto sus padres? ¿Es que no sabían sus padres también que lo había hecho? Porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Claro, ser expulsado de las sinagogas, pues suponía muchas cosas que ahora vamos a ir viendo. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamarle al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces le respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. A ver, menudo pecador, menudo pecador. Le volvieron a decir otra vez, estaban 4, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y ella, con un poco sorna, le dijo, respondió, ya os lo he dicho, no habéis querido oír. ¿Por qué le queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, a Jesucristo Salvador, aquel que vino a dar la ley, a ese, decían los fariseos, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me ha abierto los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí Dios. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abra los ojos a otro aunque naciera ciego. Y este no viniera de Dios. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Expulsado. Y le expulsaron. Por eso los padres, cuando los interrogaron a los padres, dijeron,
A ti le van a expulsar. No, y a nosotros también. O sea, negaban tanto la evidencia. Y ya venía, y nuestro Señor Jesús ya venía. En el otro capítulo que le he leído, para tener un poquito de... Venía de apedrearle y de llamarle que era un demonio, que tenía demonio. Si no lo leéis el capítulo 8 al final. Y le apedrearon y se escapó entre ellos para poder irse. O sea, que es que iba de uno a otro siempre con eso. Fijaros contra aquel amor que caminó entre nosotros. Fíjate cómo tenía que andar. Cuando a lo que vino era a dar salvación. Como dice un poco más atrás el capítulo 8, dice: ¿me queréis matar? ¿Queréis matarme? Pues eso es lo que hacían estos de la ley. Aquellos que habían tendido al samaritano, según la parábola, iban con el librito a la ciudad de los levitas. Supongo que no irían a dar un mensaje de salvación. Los fariseos interrogan al ciego, como os he dicho. Mientras iba avanzando la historia de la sanación, los fariseos, una vez más, se ponen manos a la obra. Este no es de Dios, este es un farsante, lo ha hecho el día de reposo, no aceptan las normas, no aceptan las reglas. Y era día de reposo cuando Jesús realizó este milagro. Jesús escogió este día para retar las mezquinas tradiciones de los líderes religiosos. Él siempre los dejaba al descubierto una y otra vez. Ese hombre no procede de Dios porque no guarda las tradiciones. Para los fariseos, Jesús no podía venir de Dios por el mero hecho de no guardar las tradiciones. Los fariseos interrogan a los padres del sanado. Los padres tuvieron que salir al paso como pudieron, por temor a ser expulsados. Ser expulsados de las sinagogas, ya me imagino yo, que se juntarían y los miembros del Sanedrín, sanciones, a este si hay algún beneficio social que pudieran dar no se le va a dar, este no se podrá venir a la sinagoga, no podrá ponerse en las filas del alimento que se da, no puede venir a orar, no pueden, quedaban excluidos, quedaban apartados. Y entonces ellos jugaban con eso, con esa excomunión, expulsado, tú ya no eres de nosotros, ya algunos pues te me llaman porque luego toda esa casta, pues había muchos que aunque no fueran, los seguían pues por el pan o los seguían pues, por los beneficios que los dieran, pues como suele pasar. Y entonces, claro, los padres dijeron, preguntarle a él que ya es mayor y a mí no me metáis en lío, que yo sé lo que queréis vosotros. Y es que ellos querían escuchar algo para inculpar. Cualquier cosa menos reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios y era el Mesías. Pero ellos tenían una casta también montada y vivían también de todo esto, porque yo he leído cosas sobre los líderes, los que se ocupaban los puestos del Sanedrín y tenían, pues bueno, si había posibilidad de negocios en las ciudades, tal, ellos siempre los acaparaban y ellos lo tenían montado así. Y yo una vez fui a Roma, estuve en el Vaticano y esto me recuerda algo a otras cosas, ¿sabes? Tienen una cosa montadita que nadie quiere que se desmonte. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues seguimos. En el versículo 17 el sanado ya proclama que él era profeta. Poco a poco avanzaba hacia el conocimiento de Jesús. El sanado vuelve a ser interrogado. ¡Da gloria a Dios!, dijeron los fariseos, como diciendo, ¿reconoce que esto viene de Abraham y viene de Moisés? Que sí, que no vamos a olvidarnos del libro de la ley y de todas estas cosas, pero ¿cómo lo estamos utilizando? Esta orden podría ser una advertencia para que dijera la verdad o una orden para dar a Jesús el crédito y la gloria por lo que hizo en este hombre. Y le dijo, como hemos leído, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. No sabemos lo que este hombre sabía de Jesús, pero una cosa estaba clara. Jesús le dio sanación y tocó su vida. Ellos se aferraron a sus ideas preconcebidas.
y él a la realidad de los hechos evidente. Habiendo yo sido, ahora veo la luz. Así es, o sea, ahora veo la luz. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? El hombre sanado, como hemos leído, no solo se burló de ellos y se proclama a sí mismo como discípulo, dice también, al haber dicho también vosotros. Si tú dices también vosotros, como yo, o sea, eso es una prueba evidente que él ya se consideraba un discípulo del Señor. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Eso es falso de acuerdo a las Escrituras. Ese hombre no era un teólogo, pero presenta argumentos bien resonados y bien reforzados con arreglo a las Escrituras, solo que caían en oídos sordos. ¿Y qué hicieron? Expulsar, y expulsaron, como hemos leído. Con esta expulsión o excomunión le hicieron un favor, porque a estas alturas este hombre ya, con toda la vida ciego, le cogieron, le dan la vista, luego le cogen los fariseos, parece que ha hecho un delito, y ahora ¿qué me vais a hacer a mí ya? Si a mí ha venido uno que me ha salvado, ¿qué me vais a hacer ya? O sea, ya, lo de que le echaran a este ya le daba lo mismo, ¿sabes? Con esta expulsión y comunión lo hizo un favor para que le libraran de vivir en dos mundos, lo religioso o lo espiritualmente útil. El hombre sanado creía en Jesús y dice, y hallándole, Jesús fue a buscarle. Cuando Jesús se enteró de que le habían expulsado, Jesús fue a buscarle porque dijo, y hallándole, el hombre al que Jesús sanó fue rechazado por la comunidad religiosa. Jesús se propuso encontrarle y recibirle. Duele ser rechazado por los demás, y de eso Jesús sabía más que este. Duele ser rechazado. Pero ser aceptado por Jesús supera todo dolor y rechazo. Absolutamente todo dolor y rechazo. Y ya Jesús tiene un encuentro directamente con él. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Jesús invita al hombre a que crea completamente. Y él lo hace. Cuando este hombre le declaró su lealtad a Jesús frente a la hostilidad de los fariseos, fue recompensado revelándose más a sí mismo, a él mismo. Pues lo has visto, y el que habla contigo es. Amén. 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 El que está delante de ti es. Amén. Le has visto y estás que le puedes tocar. ¿Lo habrás sentido? Repito, no sé cuántos nos dice el pasaje de los años que tenía, pero toda la vida ciego de nacimiento, en una puerta de la ciudad sentadito. Todo lo que le está pasando, no sé si esto se produjo en un día, en dos o en tres, pero le estaba pasando algo que él decía, tenía que tener el corazón a 200. El que está delante de ti es, madre mía. Jesús trató con este hombre de una manera distinta que con lo de la mayoría. Suplió su necesidad física. Permitió que sufriera persecución, como hemos visto. Después nos llamó a que creyera en algo específico. Así que, ¿estamos nosotros dispuestos a que Jesús trate directamente con nosotros de una manera específica, a tener estos encuentros que tuvieron él cara a cara, frente a frente? Porque, hermano, aunque no le podamos ver, como dice la canción, aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás ahí. Amén. Aunque no le podamos ver, podemos tratar como estaba tratando con este ciego. ¿Qué hizo con él? Le dio una sanación física. Le dejó que tuviera cierto padecimiento, él y sus padres, con todo este rollo que le tenían los fariseos. Y le arregló
y le dio sanación eterna, porque luego él ya se hizo discípulo suyo y suplió todas sus necesidades. Y le adoró, dice el otro, ya entra en adoración. Usted como va avanzando ya en su desarrollo espiritual de este ciego en nada de tiempo. Y le adoró. Cuando el hombre adoró a Jesús, Jesús recibió la adoración. Que es que hay que tener claro eso. ¿Tú cómo estás para adorar? Señor, yo te quiero dar mi adoración. Pero para que el Señor Jesús reciba la adoración, tenemos que ir con un corazón. Y a Jesús y a Dios no le podemos burlar. Entonces dice, y Jesús recibió la adoración. Él la adoró y Jesús la recibió. Me encanta esto. Ahora el hombre que fue sanado tiene una conciencia creciente de quién es Jesús. En el versículo 11 decía, cuando le preguntaron, ¿quién te ha abierto los ojos? No, un hombre llamado Jesús. En el 17 es un profeta. En el 33, un hombre de Dios. En el 38, el Hijo de Dios, digno de adoración. Amén, aleluya. Amén. El Hijo de Dios, digno de adoración. Fijaros cómo ha ido evolucionando. Y es que tener encuentros con Jesús, hermano, te va a dar otra dimensión. Tener unos encuentros genuinos te va a dar crecimiento espiritual, conocimiento de Él. Mirad, en los evangelios, que nosotros cuando estuvimos en el seminario, estuvimos con David Dixon, dimos el primer año de Nuevo Testamento y segundo. Y él dice, mirad, no voy a examinar de nada, solo voy a decir una cosa, leer detenidamente los evangelios. Es que es como sentarte en un coche y ir con él a todos los sitios donde estuvo. Te puedes hacer tu propia ilustración, los lugares. Yo el otro día miraba el mapa de la ciudad, a ver dónde estaba el Siloé, y me imaginaba todo aquello. Es un viaje fascinante, hermano. Es un viaje fascinante. Ahora vamos a leer la ceguera espiritual. Y ya vamos a ir bien, Oyó Jesús que le había sido expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió. Y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Y le dijo, pues el que has visto leer, como ya lo hemos leído. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Vamos a desarrollar ahora esto. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven sean cegados. El Señor no ha venido a que si tú ves, tú ahora ya no vas a ver. Pero ya veréis cómo lo vamos a entender bien. Y para los que no ven sean cegados. Entonces, alguno de los fariseos que estaba con él, al oír esto, le dijo, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecados. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestros pecados permanecen. ¿Por qué? Para los que no ves, que vean. Aquellos que reconocen su ceguera espiritual pueden encontrar vista en Jesús. Pero para los que ven sean cegados, es decir, aquellos que falsamente declaran tener vista espiritual, los fariseos, serán cegados. ¿Somos nosotros también ciegos? Los fariseos se burlan de Jesús, confiados en su propia vista espiritual, lo cual era ceguera, porque ellos no podían ver al Hijo de Dios que estaba justo enfrente de ellos. Por eso fueron cegados.
si no veis al Hijo de Dios que le tiene delante de vosotros? Si os está día a día dando señales, prodigios y milagros y no lo queréis reconocer, ¿estáis o no estáis ciegos? Si los fariseos hubieran admitido su ceguera espiritual, hubieran sido perdonados y librados. Pero por cuanto dijeron, vemos, su pecado permanece. Vamos a ir terminando más. En este capítulo vemos cómo Jesús sana almas ciegas. Jesús siempre toma la iniciativa para sanar nuestra ceguera. Jesús nos llama a ser obedientes a lo que Él manda. Jesús nos manda a ser lavados en las aguas del bautismo. Un día nosotros nos sumergimos en el agua. Nuestros ojos fueron lavados. Queremos permitir que, teniendo vista en Jesucristo, nosotros nos sumergimos en el agua con pegotes de barro y allí se lavaron nuestros ojos para ver a nuestro Señor Salvador y entregarnos a Él. Que los que nos conocían antes vean en nosotros que hemos tenido una transformación, como el ciego de este pasaje. Que tengamos un buen crecimiento espiritual para una auténtica adoración. No conocemos el nombre de este ciego, ni la edad que tenía, era un anónimo, porque en otros capítulos pues vemos que uno se llamaba Cornelio, otro se llamaba Zaqueo, otro Nicodemo. Este no tenía nombre. Sí tenía nombre, no lo sabemos, pero lo importante aquí era Jesús. Un verdadero discípulo está contento en permanecer en el anonimato si su Señor recibe toda la gloria y toda la adoración. Amén, hermanos. Que tengamos esa vista espiritual que hay que tener, que tengamos crecimiento, que nunca se termina de crecer, que no seamos como los fariseos, que no paseemos la Biblia de para arriba y para abajo. Si no hace falta pasear la Biblia para arriba y para abajo, hace falta escudriñar la palabra, ver qué es lo que quiere decir cada cosa, contrastar las concordancias. Por lo que yo he hablado esta mañana aquí, esta palabra que me ha dado el Señor, yo no estoy poniendo en tela de juicio, por supuestísimo, de nada del Antiguo Testamento, con el que todos nos ratificamos, porque todo es palabra de Dios. Pero no podemos utilizar las cosas del pasado, después de que Jesucristo vino a darnos liberación y una nueva dimensión, para hacer las cosas como hay que hacerlas. Estamos día a día en la palabra, y ahí vamos a encontrar la verdadera vista que Dios nos da para poder verle y sentirle, aunque no le podamos ver, sentirle. Qué afortunados aquellos contemporáneos suyos que le pudieron ver, o tal vez seríamos de los que la apedrearon. Pero yo cuando lo leo digo que por lo menos ellos le vieron, pero yo me lo imagino. En las películas no le ponen con melena y con ojos azules, igual no era así, pero bueno, nos lo imaginamos muy bueno por todos los relatos, nos lo imaginamos sensible, nos lo imaginamos amoroso, que aun y cuando te regaña, como el otro día comentábamos en el estudio con Marta y María, incluso cuando te regaña, como cuando regañaba a Marta, Marta. Así me lo imagino yo a nuestro Señor Jesús. Qué bueno tener al Señor Jesús en nuestros corazones. Amén, amén. Bendito sea nuestro Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias por tu hermosa palabra, bendito Dios. Te damos las gracias porque tú nos diste una enseñanza, Señor. No fue baldío, Padre, esos 3 años y medio, Señor Jesús, que tú estuviste aquí en la tierra. Porque nos dejaste una enseñanza que nos da los evangelios. Sabemos que Juan lo hizo 70 años después, pero nos da unos detalles, unas connotaciones, Señor, que nos hacen sentirnos muy gozosos, Señor, de seguir tus pasos.
Padre, esta semana vamos a salir a la calle, bendito Dios. Queremos decirle a los demás lo que contamos aquí dentro, porque más o menos aquí todos no lo sabemos. Ahora nos toca decirlo en la calle, Padre. Te pido que nos ayudes el próximo miércoles, Señor, con un solo papelito, Señor, que caiga en unas manos, que se entregue a ti. Habrá merecido la pena y habrá fiesta en el cielo, Señor. Te queremos dar la gloria, queremos alabarte y adorarte. Te pido que nos guardes a todos, bendito Dios. Libéranos del mal, Señor. Que vayamos paso a paso en adelante. Que no seamos ciegos espiritualmente. Que busquemos tu luz, Padre. Porque tú has venido para dar luz, como hemos leído. Te quedamos toda la gloria y toda la honra, Señor. Bendito eres, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.